Pienso que Ares está haciendo una buena temporada, está peleando con nosotros. Creo que es un buen resultado lo que está haciendo y a día de hoy empatados a puntos y creo que tanto para ellos como para nosotros es una buena temporada. Bueno, sí, tenemos una pelea bonita. Nuestra intención principal era más o menos al principio de temporada mantener la categoría y ahora que está la liga bastante encarrilada, pues eso, pelear lo máximo en las posiciones posibles. El cuarto puesto ahí es una lucha bonita con nosotros y Puebla, un día ellos, otro día nosotros. Y nuestros esfuerzos se van a basar en eso, en pelear con ellos e intentar hacerlo lo mejor posible y, si se puede, acabar ese cuarto puesto. A regata de hoxe foi máis dura que as demais, creo eu, porque é un campo diferente, xa que non foi o típico campo de ir volver, senón a ser en triángulo, pois sempre, non sei, non estamos acostumbradas a eso, pero, bueno, dentro deso foi bastante boa, creo eu. Confiadas en ganar, eu creo que nunca hai que estar confiadas, porque non se sabe o que pode pasar, entón, bueno, nós a intentalo e xa está, o que sale. No teníamos ninguna referencia, entonces fue un poco distinta así la regata a las otras y nada, pues tenías que dar lo que tuvieras y sin presión ninguna, vamos. Podría luchar un poco más, pero bueno. Sí podíamos pelear más la regata, pero tampoco como para ganarla. Tenemos que seguir trabajando y intentar, pues eso, restar menos diferencia. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have. Bueno, la regata estaba siendo bastante buena, de las mejores de este año yo creo, pero tuvimos un percance que enganchamos en la segunda boya y eso condicionó totalmente la prueba. Es mala suerte, le puede pasar a cualquier equipo lógicamente, pero bueno, tuvimos la desgracia de haber sido nosotros en esta regata. Una pena y nada, a seguir luchando obviamente. Muy bien, la verdad que nos favoreció bastante ir a contrarreloj. Fuimos bastante más calmados que otras regatas en sentido de actitud y de llevarla bien, y la verdad que lo que trabajamos durante toda la semana salió hoy. Bueno, a ser unha contrarreloxo, era o primeiro ano que se fai esta regata e as sensaciones foron bastante boas. Sempre unha contrarreloxo é diferente a unha regata en paralelo porque tes outras sensacións, nós os fixemos cambios, pero a sensación dentro da traíña foi bastante boa. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but bueno, bastante ben, conseguimos sacar outra vez unha remada moi boa durante toda a regata. Vímonos bastante beneficiados quizá do formato contrarreloj, solemos funcionar bastante ben. Conseguimos ir concentrados en nós mismos, sin preocuparse dos demais rivales, non levábamos referencias, entonces só nos preocupamos en remar. Un campo distinto, a forma triangular, parecía unha contrarreloj de inverno incluso, o tempo tamén acompaña, pero bueno, ben, contentos, ben. Ahora a ver se mañán tamén conseguimos facer unha boa regata, que tamén vai ser un campo máis difícil que este seguramente, por calados e cousas así, pero bueno, a ver.
bastante ben, pero unha regata contra reloj sempre pasa factura. Bueno, era mellor se fora unha regata normal. Non sabíamos como estábamos con Chapela e con cesantes tamén. Bueno, dentro do que cabe saliu bastante ben. La experiencia de la regata, bueno, no es la primera vez que se hace una regata triangular, bastante bien, hay que luchar contra la cabeza, contra lo que las fuerzas, sacar las fuerzas de donde las tiene, el tiempo y el campo, bueno, un poco de frío y esperando bastante la organización un poco lenta, pero bueno, no, tampoco ninguna novedad. La regata, no, bastante apretada al principio, creo que estuvimos delante de algún barco que está por delante nuestra, pero bueno, después poco a poco nos vinimos un poco abajo, pero bueno, seguimos mejorando y... Para nosotros somos una tripulación que bueno, nos cuesta un poco coger remada y la verdad estar concentrados toda la regata y el hecho de que la regata haya sido al final en modo contrarreloj y no haber tenido ninguna tripulación al lado, encima el día planchado, sin viento, sin ola, las condiciones eran perfectas y para nosotros la verdad que nos venía mucho mejor que otro tipo de regata en línea, vamos.